somos Sam, ¿vale? 30 segundos para hablar de mi libro y, bueno, pues somos asesores sobre datos, ¿no? Muy bien, bueno, pues intentamos recorrer este camino con vosotros, ¿no? Aportamos información correcta en el lugar adecuado, en el momento preciso y a través de cualquier medio. Hablamos de cualquier medio, cualquier tipo de dispositivo. Muy bien, somos arquitectos de la información y de la analítica avanzada. Trabajamos con el dato desde su generación hasta transformarlo en conocimiento para tomar decisiones. Ya vimos en los webinars anteriores cómo funcionaba esto, pero bueno, todos trabajáis con datos, tampoco os descubro nada nuevo. Como veis, el chat funciona porque he sido capaz de... sí que estoy atento a él. Muy bien, pues sin más empezamos con el webinar de hoy. Y bueno, ¿qué es lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Tenemos muchos datos, ¿vale? Muchos datos, un volumen gigante de datos. ¿Y qué hacemos con estos datos? Pues construimos demasiados KPIs, ¿no? Muchísimo. Bueno, pues nosotros vemos muy a menudo que algunos de nuestros clientes nos encargan aplicaciones analíticas que incluyen 30 KPIs, 40 KPIs, elementos, bueno, pues de muchísimo dato. Perdonad, que sigo teniendo la voz un poco cascada. ¿Vale? Y vemos que tenemos muchísimo dato y todos estos datos, bueno, pues los construimos, disculpad, es que me estaban comentando por el chat y he tenido ahí un momento de... Con estos datos construimos demasiados KPIs, ¿no? ¿Esto qué hace? Que gestionamos muchos indicadores y en realidad lo que hacemos es monitorizar. Realmente, estas ventajas que tienen estas nuevas herramientas de analítica de datos, ante un problema, ser capaces de encontrar un insight y que esto nos genere una nueva idea, bueno, pues esto, y con estas herramientas construidas con muchos indicadores que monitorizan 30, 40 indicadores, realmente estamos haciendo eso, monitorizando, ¿no? Entonces, hombre, idealmente, si somos capaces de combinar ambas cosas, estaría muy bien para que las personas que están acostumbradas a esa monitorización tan al detalle, pero, bueno, no podemos dejar de lado la otra parte, ¿no? La parte de los insights, ¿no? Vamos a ver, fijaros que lo primero que he cogido, otras veces, como no tenemos la RAE, porque estamos hablando de storytelling, ¿no? Entonces, lo que he cogido ha sido el traductor de Google y vemos que lo traduce de una forma muy romántica. Storytelling, cuentacuentos, ¿no? Es fantástico, porque a mí siempre me han gustado mucho los cuentacuentos y los contadores de historias, ¿no? Recuerdo un director de recursos humanos el año pasado, que en una reunión me dijo, me encantó también la forma tan tierna de contarlo, ¿no? Me comentó que los profesionales de negocio siempre hemos sido contadores de historias, en algunas áreas más, en áreas como marketing, recursos humanos, bueno, pues grandes contadores de historias. Tenemos que ser grandes contadores de historias, pero con datos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no debemos olvidar la parte de puro cuentacuentos, ¿no? Vamos a ver un poco más en detalle estos antes de entrar con nuestro ejemplo de datos de hoy, ¿no? Y ver dentro de la herramienta de Qlik cómo se hace esto. Muy bien, fijaros, la gente olvida lo que dijiste, pero la emoción. Nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Es muy importante eso, ¿no? Muy importante. Tenemos que pensar en eso siempre que contamos una historia. Con datos también y en un entorno empresarial también, ¿no? Fijaros, esta película que sabéis que está de absoluta actualidad, El Hoyo, y esto, buena parte por la secuencia de arriba abajo, que, bueno, no voy a hacer spoiler para los que no lo hayáis visto, pero bueno, pues transmite una emoción y tiene una intrahistoria, una moraleja que, bueno, pues está bastante clara y, bueno, pues interesante. Para los que la hayáis visto, seguro que me estáis entendiendo. Y bueno, pues ya os digo que no quiero hacer spoiler, pero bueno, pues eso es, ¿no? Un hilo conductor, una historia, eso es lo que... Cuando estábamos en el colegio, nos enseñaron, ¿vale? Que una historia, fijaros, un cuento, tenía que tener estas tres partes, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Pues exactamente igual, cuando contamos una historia con datos, tenemos que partir de ese planteamiento inicial, esa pregunta, ya sabéis que a la hora de analizar lo ideal es comenzar con una pregunta y si esa pregunta no nos da la respuesta adecuada, cambiemos la pregunta. El nudo
y por fin el desenlace, ¿no? Vamos a intentar emular esto ahora en nuestro ejemplo de clic. Estas historias son las que dan sentido a la realidad, ¿no? Puros datos también, pero no modelan la realidad, ¿no? ¿Sabes? La historia, los personajes, muy importante, muy importante. Nuestras historias de datos tienen que tener personajes. Los personajes pueden ser nuestros clientes, nuestros departamentos, hasta nuestros asientos contables, pero son personajes y tenemos que contar esa historia estructurando a esos personajes, que todo el mundo entienda la historia que vamos a contar. El conflicto, ¿vale? Ya sabéis que si todo es muy sencillo y si llegamos de A a B con mucha facilidad, no llegamos a transmitir una emoción, ¿no? En cambio, ese conflicto, ese punto de inflexión en la historia es crítico, ¿no? Igual que el punto de vista, ¿no? No sé si alguno habéis visto, esta es la famosa carretera del Himalaya, ¿no? Realmente, bueno, pues es un, perdón, es un nudo, pero es un nudo, un camino complejo, ¿no? Hasta llegar al final, es complicado, ¿no? Y, bueno. Entonces, si hablamos de los clásicos contadores de historias, ¿no? Bueno, pues las personas que son especialmente buenas contando historias y los que no lo somos, pues aprendemos esto tiene su estructura y como veis hay que practicar, ¿no? Y gracias a Dios ahí tenemos un montón de herramientas excelentes que nos permiten hacerlo, ¿no? Tanto aprender a contarlas como contarlas con datos. Hoy veremos la que tiene clic, ¿no? Efectivamente, historias y datos, ¿no? Esto es lo que tenemos que aunar, ¿no? Ambas cosas. Un gran sentido del ritmo, de la narrativa para poder contar la historia, pero no podemos olvidar los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque las estadísticas, pues ya sabemos, lo que revelan está bien, pero lo que ocultan es fundamental, ¿no? Y esto lo aprovecho para hilarlo con estos sistemas que comentábamos antes, con muchos indicadores que monitorizan, pero claro, es más difícil encontrar esos insights, eso que ocultan, para poder contar nuestra historia de la mejor forma, ¿no? Ya, sin más, nos vamos a ir a clic y vamos a ver nuestra demo de hoy, ¿vale? Repito, como siempre, a los que, bueno, pues hemos visto que os habéis descargado clic, los que lo tenéis en vuestro entorno corporativo o en vuestro entorno empresarial, si queréis reproducir cualquiera de estas bueno, pues, aplicaciones, vídeos, lo que estamos viendo aquí, pues no tenéis más que escribirnos y nosotros os mandamos el juego de datos para que podáis hacerlo. En este caso, quiero aprovechar, porque esta historia me la compartió mi amigo Ferran, el gran Ferran García de Click, y quiero, bueno, pues darle el tributo que tiene a él. Y la verdad es que es una historia bastante chula. Muy bien, vamos allá. Muy bien, pues sin más, voy a ir a mi Click en el cloud. Muy bien, veis que aquí tenemos las aplicaciones de los webinars 1 y 2. Aquí sigo con mi máster en dirección de marketing y vamos a crear una nueva aplicación. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser recargar, porque probablemente esté fuera, como hace tiempo que no entro. He hecho un timeout de la sesión, perfecto, estoy dentro. Y ya sabéis, venimos al botón verde y creamos una nueva aplicación. La vamos a llamar Webinar 3 Story. Muy bien, perfecto, pues venimos a nuestra historia. Ya sabemos, ya tenemos la aplicación Webinar 3. ¿Qué es lo que ocurre cuando abrimos nuestra aplicación? Pues todos lo sabéis, ¿no? Si alguno queréis ir contestando a mis preguntas en el chat, sería fantástico. Veo que os habéis ido incorporando más personas. Muchas gracias también a los que os habéis ido incorporando. Muy bien, fijaros, lo primero que nos pide son datos, ¿vale? Estupendo. Yo tengo aquí un fichero preparado, ¿vale? Y os voy a contar la historia, os voy a poner en contexto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que dentro de mi compañía, bueno, pues desde el área financiera, yo estoy en el área de recursos humanos, me comentan que ha habido un uso indebido de las tarjetas corporativas. Y esto, bueno, pues realmente, bueno, pues los empleados han hecho unos gastos que no deben estar acordes o que sospechamos o sospecha el área financiera que no están acordes con la política de gasto de la compañía. Entonces me han hecho llegar esos datos y yo lo que he hecho ha sido cruzar esos datos con los datos que tengo, porque claro,
los datos que han descargado del fichero del banco, vienen los gastos de las tarjetas. Pero por otro lado yo tengo las personas asignadas a los departamentos. Porque, bueno, pues sospechamos de algún gasto en concreto, pero, bueno, pues me ha pasado estos datos y yo voy a ver qué hago con ellos, cómo los transformo, ¿no? Fijaos que aquí tengo el fichero abierto y por un lado tengo, bueno, pues fijaros que tengo el identificador de gasto, el empleado, la descripción de la actividad, la fecha, el importe, el comercio e incluso la hora, ¿no? Bueno, pues esto podríamos, fijaros que nos está dando, bueno, pues una serie de datos, los empleados, fijaros que tenemos 73.000 líneas de gasto de tarjeta, no está mal, ¿no? Pues incluso veo que tenemos datos de múltiples años, o sea, me han mandado todos los datos en bruto. ¿Vale? Por otro lado, yo tengo aquí mi tabla donde veo el empleado y a qué unidad de negocio pertenece, ¿no? Vemos departamento de operaciones, marketing, ventas, incluso management, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer este análisis. Entonces, sin más, vamos a coger nuestro fichero y vamos a arrastrarlo a clic. Muy bien. Fijaos que me va a iniciar las conexiones de datos y vemos que me va a crear, como siempre, estamos acordados, lo vimos en el webinar 2, estamos en nuestra herramienta de Data Preparation y vemos que tenemos aquí las dos burbujas, ¿no? La tabla de organización y la tabla de gastos. Hemos visto en el fichero Excel antes que, bueno, pues aquí teníamos el nombre del empleado y en gastos tenemos también el empleado, ¿no? Luego, empleado y empleado. Claramente, este es nuestro campo clave por donde vamos a unir ambas tablas. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Bueno, pues para luego poder informar a las distintas áreas de los gastos que se están produciendo en cada uno de los departamentos y cómo se están haciendo, si se está respetando o no la política corporativa. Muy bien, pues sin más, le vamos a preguntar a la tabla cómo la unimos y fijaros que automáticamente nos dice, sí, la tienes que unir aquí. Pues la vamos a unir y, por supuesto, nos lo ha unido por nuestro campo empleado. Fijaros que si fuéramos a las tablas, recordando un poco lo que vimos en el webinar 2, pues podríamos, pues, por ejemplo, editar cada una de las tablas y ver, fijaros que me ha creado un campo fecha, ¿vale? Me ha creado, bueno, pues cada uno de los campos y podríamos ver, pues, por ejemplo, si me vengo a la tabla de gastos empleados, veo, fijaros que tengo 81 empleados distintos que han hecho 73.120 transacciones, ¿no? Vemos que hay algunos empleados que han hecho muchas e incluso, bueno, pues podríamos trabajar con ellos para qué empleado gasta más, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso tenemos aquí los nombres de los comercios, ¿vale? Fijaos que tenemos 73.000 gastos y 12.622 comercios. Luego, bueno, fijaros, vemos alguno que se repite. Bueno, claro, esto es algunas cuentas que vienen sin el nombre del comercio, ¿no? Vale. Pero, por ejemplo, el líder del Corte Inglés, ¿no? Bueno, un clásico, ¿vale? Vemos Iberia, bueno, vemos muchísimos gastos, asadores, viajes, bueno, viajes, comidas, eso parece bastante corporativo. El Corte Inglés, pues habría que verlo, ¿no? Sí, porque aquí vemos viajes del Corte Inglés, el Corte Inglés no sé si es demasiado corporativo, ¿no? Deberíamos analizarlo un poco, ¿no? Bueno, no vamos a hacer muchos cambios, fijaros que estamos viendo un poco qué hay en los datos, igual en importe, si lo vemos así, pues fijaros que vemos, bueno, pues muchísimo, incluso vemos algún gasto de 16.921 euros, bastante respetable. La media de gastos son 162, la mediana 70,50. Bueno, estamos viendo un poco cómo vienen nuestros datos y sin más, lo que voy a hacer, recordad nuestro webinar anterior, extracción, transformación. Lo único que hemos hecho de transformación es unir las dos tablas y vamos a cargar los datos para, sin más, empezar a analizar qué es lo que ha ocurrido con esos gastos en el departamento de ventas. Muy bien, vamos a editar la hoja y vamos a venirnos. Recordad, estamos dentro de Click, estamos en el modo edición, recordad que hay un modo navegación, pero como no tenemos nada construido, no hay nada por lo que navegar, y un modo edición. Tenemos nuestra pantalla y aquí a la izquierda tenemos campos y vemos, estos son los campos que nos ha cargado de la base de datos, ¿no? Yo voy a hacer un puro discovery y no voy a construir prácticamente ninguna métrica. Vamos a dejar que Click lo haga todo, ¿no? Por ejemplo, si vemos el campo importe, hemos visto antes en nuestro análisis de datos, incluso aquí ponemos en el Excel, vemos que es un campo puro de numérico, ¿no? Vale, pues vamos a ver, vamos a arrastrar, vamos a clicar en importe y vamos a arrastrarlo aquí. Claro, es que lo que me va a decir es el gasto total.
11.870.000. Parece bastante dinero para unas tarjetas corporativas, ¿no? Interesante, interesante. Oye, ¿y esto en años cómo se ha producido? Vamos a ver cuántos años. Fijaos, desplegamos fecha y el propio clic desde un campo numérico estándar, ¿vale? Un campo como es fecha, y ha creado toda la jerarquía de fechas, mes, año, cualquier cosa, ¿no? Todas las agrupaciones, incluso trimestres, bueno, lo que queramos, ¿no? Año, mes, lo que nos pueda interesar. Entonces yo simplemente voy a arrastrar el año para ver, bueno, qué secuencia de años tenemos aquí, cuántos datos nos han mandado, ¿no? Vamos a arrastrar y fijaros que vemos, voy a arrastrarlo para que se vea, voy a abrirlo para que se vea mejor, que tenemos gastos desde el año 2003 hasta el año 2012. Interesante, vemos que los últimos años decayeron porque o probablemente no tenemos los datos y, bueno, pues probablemente no nos hayan llegado los últimos datos, ¿no? En el caso del juego de datos real, no el que prepara yo para acá, tiene bastante sentido. Si alguno os suena, pues seguro que le encontráis el sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco qué ha ocurrido con las distintas unidades de negocio a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a arrastrar unidad de negocio aquí, Business Unit, y vamos a ver que efectivamente, ya vemos que, ¿vale? Ventas, marketing, management y operaciones, ¿vale? Ventas vemos que es el departamento que más gasta, lógico. Management el siguiente, también bastante lógico. Y luego vemos marketing y operaciones, ¿no? Le vemos aquí que además se cruzaron, ¿no? No entiendo muy bien esto, porque se debían cruzar, pero fijaros que empezamos ya a descubrir cosas en los datos, ¿no? Empezamos a ver cosas y, bueno, pues interesante, ¿no? Ahora lo que quiero hacer es ver el volumen de gastos por cada uno de los departamentos, ¿no? Para quedarnos con nuestro departamento de ventas. Entonces vamos a repetir la operación, vamos a arrastrar el importe aquí y ahora vamos a arrastrar la unidad de negocio. Fijaros que el propio clic nos va proponiendo distintas visualizaciones. Perfecto, aquí estamos viendo, ¿vale? Que el departamento que hemos visto en la curva que está por fuera, últimamente vemos muchas curvas y ya las entendemos bastante bien, ¿vale? Estamos viendo que ventas es el departamento que más gastos viene, después management, luego marketing y luego operaciones, ¿no? A pesar de este cruce que se produjo en los últimos años, también vemos que en 2010 se cortó la tarjeta para el departamento de operaciones y marketing redujo su gasto. Bueno, interesante, ¿vale? Otra cosa que es interesante ver aquí y que me gustaría añadir, ¿no? También es, bueno, pues ver un poco la descripción de actividades, los tipos de gastos que se han hecho, ¿no? Pues probablemente existan un montón, ¿no? Si nos vamos a los datos y volvemos a analizar gastos, ¿vale? Si nos vamos a la descripción de actividades, vemos que hay 445 actividades distintas. Bueno, pues no son tantos, ¿no? Vemos que ganan restaurantes, ¿vale? Que es lógico en una tarjeta corporativa. Gasolineras, tiene el segundo punto, también tiene sentido. Así que voy a empezar mi análisis, o voy a seguir con este ejemplo y nos vamos a centrar un poco en el análisis de la parte de gasolineras, ¿vale? Voy a venir aquí y vamos a arrastrar descripción de actividades y vamos a ver cómo, bueno, pues vemos, fijaros, desde Toys R Us, Adolfo Domínguez, Renfe, viajes. Bueno, pues hay gastos que nos cuadran más y menos con gastos corporativos, ¿no? Voy a pasar al modo navegación. Perdón, voy a beber un poco de agua, sigo con la voz mal. Esto yo no sé si es coronavirus o simplemente afonía de largo plazo, pero esperemos que para el próximo webinar ya mejore, aunque está un poquito mejor, ¿no? Muy bien, pues nada, vamos a ver, fijaros que lo que he hecho aquí es un filtro y tenemos aquí nuestro buscador, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar? Gastos que tengan que ver con gasolina. Voy a clicar aquí y fijaros que voy a escribir gaso, ¿vale? Fijaros, empiezo a escribir ga, me aparecen más, pero estoy haciendo una búsqueda semántica, ¿vale? Dentro de un campo abierto, bueno, pues estoy buscando, fijaros que esto ya me cuadra más. Al campo gasolineras, Carrefour, Eroski, perfecto. Voy a filtrar todas las gasolineras. Y fijaros que estamos viendo que, bueno, pues tanto el departamento de management como el de ventas son los que más gastan en gasolineras, ¿no? Interesante, ¿vale? Queríamos quedarnos con el departamento de ventas porque nuestro análisis, lo que nos habían pedido, era que evaluáramos el gasto en ese área, ¿no? Siempre los vendedores se piensan bueno, pues que están más libres, ¿no? Pues digamos que esa libertad la
la mal usan, ¿no? Fijaos que bueno, es un prejuicio que evidentemente yo soy vendedor y esto, la realidad no es esa, ¿no? Veis que tenemos aquí siete descripciones de actividades, 7 tipos de gasolinarias distintas. Si clico en ventas, vemos que se nos queda en 5. Perfecto. Vamos a clicar aquí y vemos que el área de ventas echa gasolina en estos 5 sitios. Muy bien, interesante. Estamos viendo la evolución en el tiempo también. Vemos que los primeros años echaban más gasolina, ahora echan menos, ¿no? Bueno, igual bajó el precio de la gasolina, en unos años fue. Teníamos que ver más contexto, ¿no?, para poder analizarlo más, pero fijaros cómo estamos respondiendo a la pregunta inicial, ¿ha hecho un gasto, digamos, anómalo el departamento de ventas o no ha cumplido en los gastos de gasolina el departamento de ventas de acuerdo con la política corporativa? Esa sería nuestra pregunta. Muy bien, pues sobre esta pregunta vamos a seguir profundizando, ¿no? Ya tenemos filtrado ventas, estamos viendo la evolución en el tiempo, que bueno, tampoco nos da una imagen general, pero realmente lo que queremos ver ahora es si los gastos son o no incorrectos, ¿vale? Así que simplemente voy a editar y voy a añadir otro filtro a nuestros filtros, ¿vale? En este caso voy a añadir el importe. Bueno, ¿cómo puedo saber si un gasto es indebido? Múltiples cosas, ¿no? Fechas. Es más difícil en un plazo tan largo de tiempo, pues saber si estábamos en vacaciones, ¿no? Podríamos filtrar por meses también, podríamos hacer distintos tipos de análisis, ¿no? Pero bueno, pues no sabremos si exactamente ese mes estaba de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si tuviéramos un filtro, por ejemplo, de festivos, sí podríamos ver si se ha hecho gasto de gasolina de festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, bueno, pues, por ejemplo, yo en tiempos, en otra compañía en la que trabajé, sí que se hacía un análisis y se veían, por ejemplo, que los vehículos de empresa, las fechas previas a los festivos, pues subía el gasto de combustible. Bueno, cosas de la vida, ¿no? Luego, bueno, pues en este caso eso no lo podemos comprobar, pero sí podemos comprobar, por ejemplo, qué tipo de importes se han hecho. Así que sin más, voy a arrastrar importes dentro de mis filtros. Fijaos que vamos a darle a hecho para poder navegar y vemos que tenemos importes mínimos 0,40 de gasolina, curioso, que echaremos 0,40, pero fijaros que, bueno, aquí en gris son los importes que se han quedado fuera de todos los tipos de gasto, ¿vale? Entonces querría ver, fijaros que esto sigue subiendo y tenemos importes, fijaros, altísimos, ¿no? A partir de, pues no sé, ahora ha subido un poco la gasolina, pero, pues no sé, en vuestros vehículos, pero desde luego en el mío estas cantidades no entran, ¿no? Entonces, bueno, voy a centrarme en los importes superiores, por ejemplo, a 400 euros, ¿no? Porque claramente es algo a investigar, ¿no? Y vamos a empezar por lo más grueso, ¿no? Fijaos que voy a ampliar superior a 400 euros, ¿vale? Veo que se hicieron sobre todo en 2003, 2004 y 2005. Luego ya no los hemos vuelto a hacer, así que probablemente, bueno, pues igual fueron conscientes del control y dejaron de hacerlo. Pero, bueno, pues vemos que fue en gasolineras genérico y serían estos importes, ¿no?, dentro del área de ventas. Hoy voy a añadir algo más a nuestros filtros porque quiero saber, oye, un gasto tan desmedido, pues, ¿cómo se ha hecho, ¿no? ¿En qué se ha hecho, ¿no? Y fijaos que tenemos otro campo que es descripción de actividades, así que, bueno, pues simplemente teníamos descripción de actividades, perdón, lo que vamos a ver es el nombre del comercio, ¿no? Vamos a ver dónde se ha gastado esto. Igual, no sé, es que alguien llenaba los coches de toda la familia y parte del vecindario. Vamos a ver cómo era esto, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Simplemente voy a arrastrar aquí el nombre del comercio y, oh, sorpresa, ¿qué nos encontramos? Club Náutico, Estación de Servicio Puerto Banús, Marina de Cabo Pino, Marinas del Mediterráneo. Bueno, yo creo que es bastante evidente, ¿no?, en qué se producía el gasto, ¿no? Pues claramente alguien estaba llenando, pues, el barco. Claramente es un comportamiento que está fuera de, bueno, pues lo que, digamos, no en esta empresa, sino en cualquier empresa del mundo. Bueno, alguna habrá que esto sea adecuado, o a algunos niveles a lo mejor muy, muy, muy altos dentro del corporativo, pero desde luego en un análisis estándar normal. No, esto no es posible, ¿no? Vale, pues fijaros que
hemos ido contando toda nuestra historia desde el principio, ¿vale? Hemos hecho un planteamiento inicial, hemos hecho todo el recorrido, hemos definido los personajes y ahora tenemos una conclusión, ¿vale? Pues vamos a ver por qué, bueno, pues vemos que dentro de Qlik, bueno, pues esto es como nos permite analizar, encontrar ese insight y vamos a ver luego cómo la herramienta nos permite generar la historia, ¿vale? Vamos a darle a hecho, vamos a borrar los filtros, perdón, y antes de darle a hecho voy a editar y voy a poner un poco mejor los gráficos, la leyenda, ¿vale? Evolución de gastos, perdón. Gastos de tarjetas en el tiempo. Eso es muy importante, la leyenda de los gráficos, ¿vale? Gastos con tarjetas por departamento, ¿vale? Y bueno, pues digamos que ya tenemos, bueno, pues bastante interesantes nuestros filtros. Fijaos que si nos vamos a hecho, ¿vale? Bueno, pues podemos incluso, yo creo que este indicador principal que teníamos al principio, podemos utilizarlo, ¿vale? Porque probablemente nos dé insights, ¿no? No insights, nos dé contexto, ¿no? Vale. Y fijaros que, bueno, ya tenemos aquí todos los elementos para contar nuestra historia, ¿no? Podríamos comenzar, por ejemplo, pues como la pregunta era sobre el departamento de ventas, pues fijaros que seleccionamos ventas y automáticamente cuando nos posicionamos encima de uno de los objetos, depende del navegador que tengáis, hay veces que hay que darle el botón derecho, ¿vale? Para tomar una captura. Tomamos una captura, tomamos una nueva captura, en este caso, bueno, pues, ver los gastos del departamento de ventas y tomamos una última captura del indicador, ¿vale? En este caso, los filtros no vamos a tomar una captura y lo que sí que vamos a hacer en los filtros va a ser añadir un poco de espacio para una tabla que nos permita incorporar estos tres filtros y que podamos hacer esa captura que nos interesa, ¿vale? Vamos a traer aquí una tabla, gráfico tabla, veis que hemos cambiado dentro de nuestro menú de la izquierda, hemos pasado del menú de los campos a nuestro menú de los gráficos. En este caso, en vez de dejarle aquí que nos pinte el gráfico, lo vamos a pintar nosotros. Vamos a volver a los campos y en este caso vamos a incluir descripción de actividades, añadimos, importe, añadimos y en este caso el nombre del comercio. También lo añadimos. En este caso hemos añadido importe a pelo. Podríamos haber hecho una fórmula que fuera en sumatorio y nos daría el importe total dentro de la tabla, que igual. Así que vamos a ver la diferencia. Fijaros, vengo aquí a la derecha, como tengo el indicador recuadrado en naranja, a la derecha me aparecen las columnas que tiene este objeto. Así que voy a eliminar el importe y voy a añadir una columna como una métrica. Y lo que voy a hacer va a ser del campo importe, sumarlo. Vale, fijaos que ahora sí se ha creado una columna con el importe. ¿Esto qué es lo que estaremos viendo aquí? En lugar de ver todas las transacciones, lo que estamos viendo son las transacciones acumuladas. ¿Nos interesa esto? No nos interesa, ¿vale? Así que vamos a darle a hecho y fijaros que tenemos aquí algunas flechas porque nos interesa ver cada transacción en sí misma, ¿no? Porque si vemos todas las veces que hemos echado gasolina en un mismo comercio sumado, no veríamos el detalle de las transacciones, que es lo que nos interesa en este caso reportar, ¿vale? Vamos a deshacer y vamos a deshacer. Y aquí sí que tenemos el importe de cada transacción. Veis que descripción de actividades y importe, bueno, perdón, descripción de actividades y nombre de comercio a veces coincide, a veces no. Muy bien, perfecto, pues estábamos aquí, ¿no? Habíamos guardado una serie de capturas, ¿vale? Y vamos a seguir con nuestro razonamiento, ¿no? Lo siguiente que hemos hecho ha sido entrar en descripción de actividades y poner gasolina, ¿vale? Fijaros que vamos a seleccionar gasolina y estaríamos viendo todos los gastos en gasolina, ¿vale? Perfecto. Pues vamos a guardar este indicador, ¿vale? Guardamos y en este caso, ¿vale? Pues, bueno, pues seguiremos viendo que estamos haciendo, en este caso incluso podríamos editar y, por ejemplo, aquí, ¿vale? Pues podríamos añadirle, por ejemplo, gasolina, ¿vale? Y volveríamos a hacer esta captura, ¿no? Se hace de una forma un poco rápida, ¿vale? Normalmente teníamos que hacer una métrica específica de gastos en gasolina, pero para que veamos cómo contamos nuestra historia de una forma simple y rápida, ¿vale? Y por último,
¿vale? Habíamos quedado en que buscábamos los importes mayores a 500 euros. Perfecto. Claro, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Efectivamente, hacer la captura de pantalla y fijaros que ya tenemos todos los elementos necesarios para contar nuestra historia. Vamos a ir a nuestro storytelling y fijaros que estamos ante una pantalla que se asemeja bastante a PowerPoint, pero es un poco un PowerPoint con esteroides, ¿no? Vamos a hacer solo 3 páginas, que va a ser inicio, nudo y desenlace, ¿no? Entonces vamos a empezar con el título y el título lo vamos a llamar, por ejemplo, gastos con tarjetas, perdón, gastos incorrectos con tarjetas, ¿vale? Entonces vamos a incluir, vamos a empezar incluso, perdón, teníamos que poner con tarjetas, a ver si consigo el área de ventas. Perfecto, vale. Esta sería nuestra pregunta, o incluso podríamos ponerlo si quisiéramos entre interrogaciones. Vale. Y empezaríamos con los primeros indicadores. Fijaos que aquí tenemos todas las capturas. Vale. Pues, por ejemplo, podríamos colocar aquí nuestra evolución en el tiempo. Si consigo. Vale. Este sería, estaríamos viendo que es el área de ventas, lo teníamos en contexto. Vale. Después estaríamos viendo el importe del gasto. Bueno, incluso este gráfico lo podríamos haber puesto un poco más mono para que si quisiéramos, por ejemplo, transmitir más sensación de bueno, pues la importancia del importe. Vale, fijaros que simplemente quitaríamos esto de aquí para volver. Estábamos en este indicador. Perdón. Vamos a ver la historia. Vale, 5.22. ¿Por qué? Porque no aquí estamos haciendo todo el análisis del gasto completo. Muy bien, entonces nos interesa, aquí hemos puesto, sí, nos interesa el gasto completo del área de ventas. Perfecto. ¿Cómo podríamos modificar este indicador para hacerlo un poco más atractivo? Claro, es que este no era ya no es gasolina, porque hemos hecho el gasto total. Vale. Fijaros que lo quito, ¿vale? Venimos aquí y vamos a, bueno, pues vamos a desplegar el indicador que estamos utilizando, ¿vale? De suma de importe. Pues le llamamos, por ejemplo, gasto ventas. Perfecto. Y luego, en vez de formato numérico automático, por ejemplo, le cambiamos el formato a número. En este caso le voy a quitar los decimales, que no. Pero fijaros cómo este número ya es bastante más importante. Voy a poner punto, eso sí, ¿vale? Y a ver si encuentro el formato de número. Vale. Bueno, voy a poner con la coma, ¿vale? Porque no quiero decimales. Y fijaros que este número pues sería bastante más aparente, vamos a hacer esta captura, ¿vale? Que este que estábamos utilizando, ¿no? Un poco, bueno, vamos a venir a las capturas, vamos a coger la última. Y fijaros, ¿por qué? Pues porque estamos viendo, en vez de ver 3 números, estamos viendo 7, ¿no? Genera todavía más bulto, ¿no? Y seguimos por aquí y estábamos viendo que creo que este era ya el de gasolina. Y fijaos que estamos haciendo nuestro planteamiento, ¿no? ¿Cuál sería el nudo? Bueno, pues en el nudo lo que haríamos sería ir contando nuestra historia y el conflicto, ¿no? Pues hablaríamos, bueno, podríamos incluir más análisis, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos incluir aquí un indicador un título que fuera, podríamos llamar gastos de más de 500 euros en gasolina, ¿vale? Esto sería, bueno, pues digamos algo que llamaría la atención, ¿vale? Y aquí, bueno, pues sí que vendríamos a nuestro, haberles puesto un nombre para haberlo hecho un poquito mejor, ¿vale? Nuestro análisis estamos viendo que estos no son nuestros gastos en gasolina. Bueno, podemos hacerlo de esta forma y así yo creo que vamos, lo teníamos puesto en el indicador. Así que voy a venir a mi indicador, yo creo que es este de aquí. Efectivamente, ¿vale? Gastos, vemos la suma del importe y este sería el gasto total en gasolina. Y ahora lo que haríamos sería, dentro de nuestro análisis, pues por ejemplo, veríamos que si vamos hacia atrás en nuestros filtros, ¿vale?
veríamos que aquí habríamos filtrado los de más de 500, ¿vale? Podríamos generar esta captura, ¿vale? Volvemos a nuestra historia, cogemos esta última captura, ¿vale? Y en este caso, bueno, la verdad es que digamos que lo veríamos aquí y, bueno, pues contaríamos aquí nuestra historia en el párrafo y lo que contaríamos es que hemos analizado los gastos de más de 500 euros gasolina y hemos encontrado que se produjeron en gasolineras en puertos deportivos, ¿vale? Bueno, fijaros que esto podría parecer el final de nuestra historia, pero no es el final. ¿Por qué? Porque me he reservado aquí, bueno, pues como un añadido, ¿no?, a nuestra historia. Es un añadido simple, pero para que veamos que siempre se puede ir un poquito más allá, ¿no? Volvemos otra vez al análisis y ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a quitar el departamento de ventas. ¿Y qué es lo que encontramos? Que también marketing y operaciones tienen operaciones de más de 500 euros en gasolina. Entonces podemos seleccionar los dos departamentos y fijaros que podemos hacer una impresión de la pantalla y venir aquí a nuestra historia, incluir esta última impresión, ¿vale? E incluso podríamos hacer más cosas, ¿no? Podríamos incorporar a la tabla el departamento de marketing y el departamento de ventas para que se viera, vamos a hacerlo, y mejorar un poco nuestra historia, ¿vale? Fijaos que aquí dentro de análisis, ¿vale?, voy a volver a editar y voy a añadirle la unidad de negocio. La voy a poner al principio. Vale. Vamos a darle a hecho. Y fijaos que ya tenemos incorporado para que se vea bien en nuestra historia. Y generamos esta última captura. La colocamos aquí. Y podemos ver que dentro de este título veríamos que marketing y operaciones también, ¿vale? Fijaos que esta sería cómo iríamos evolucionando nuestra historia e incluso otra cosa que podríamos incorporar al final serían claramente las personas, ¿no? Entonces, vamos a venir aquí los responsables directos, ¿no? Y vamos a poner aquí que los responsables fueron, y nos vamos a venir, perdón, a nuestro análisis. Y fijaros que lo único que nos falta aquí en esta tabla serían, bueno, pues las personas de los departamentos que fueron responsables de estos gastos, ¿no? Bueno, pues voy a hacerle un poquito más de espacio a nuestro gráfico, vamos a ampliar nuestra tabla y vamos a incorporar a los empleados. Vamos a poner el empleado arriba y muy importante, vamos a añadir el departamento de ventas para que se vean los responsables de todas las unidades de negocio, de las tres. Y fijaros que vemos aquí, bueno, pues, incluso culpables reincidentes, ¿no?, como Federico García Lorca, que vemos que es el empleado que más ha reincidido. He ordenado la tabla para que se vean todos los gastos por cada uno de los empleados y genero una última captura, vengo a mi historia y pego la última captura. Fijaros que ya he contado mi historia, ¿no?, desde el principio. He generado bueno, vamos a verla desde el generador, desde el visor de diapositivas que tiene el propio Qlik y vemos que, bueno, pues el planteamiento inicial, el nudo, vemos un poco cómo hemos ido desgranando el nudo y luego el desenlace, que es quiénes fueron los culpables. Fijaos que hemos incorporado hasta alguna emoción al contar la historia, ¿no?, porque hemos visto, en este caso, ¿vale?, pues que sorpresa, ¿no?, Marinas del Mediterráneo, ¿no?, Marinas del Mediterráneo, Club Náutico Moraira, etcétera, etcétera. Hemos visto cómo, bueno, pues de algo que parecía, bueno, pues como una sorpresa dentro de nuestra historia, ¿no? Fijaos que una vez que hemos generado la historia, ¿vale?, una vez que la estamos contando, imaginaos que yo estoy contando la historia, ¿vale?, y alguien dice, bueno,
¿vale? Fijaros qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? 500 euros en gasolina, ¿vale? En el área de ventas, ¿no? Y alguien dice, oye, y en otras áreas, fijaros que simplemente con el botón derecho podríamos ir al origen, a la aplicación, y estaríamos viendo la aplicación, en este caso, fijaros, filtrado por ventas, pero rápidamente podríamos quitar el filtro de ventas, recordad, la barra de filtros es la que nos mantiene el contexto, y veríamos cómo son marketing y operaciones. Vale, ya lo estoy viendo, ¿no? Además el gasto fue este, y volveríamos otra vez a nuestra presentación. Siempre podemos navegar alternativamente de la presentación al análisis, ¿no? Para encontrar nuevos insights que a lo mejor, bueno, pues imaginaos que volvemos a venir aquí, vale, oye, y otros departamentos también, ¿no? ¿Y quiénes fueron los culpables? Estos. Oye, y está bien 500, pero 500 está bien, pero oye, y otros gastos que sean también, pues por ejemplo, a partir de 300, ¿vale? Fijaros que empieza a aparecer, bueno, pues más gastos, ¿no? Incluso algún responsable más, ¿no? Y podríamos seguir profundizando dentro de estos insights porque la propia historia nos está generando nuevas preguntas, ¿no? Bueno, imaginaos bueno, pues no queremos hacer la presentación desde aquí y lo que queremos es enviar esta historia, ¿vale? O compartir esta historia. Fijaos que podemos hacerlo de múltiples formas, ¿no? La primera, que es la más directa, si entramos en nuestro menú contextual, nuestro menú de navegación, vemos que nos permite hacer pública la historia. ¿Esto en qué consiste? ¿Vale? Si os fijáis, aquí dentro de mi menú historias, cuando lo despliego, tengo mis historias y las historias públicas. Ojo, una historia de este tipo, si la hiciéramos pública, depende de quién estuviera compartiendo esta aplicación con nosotros, pues a lo mejor podría ser, bueno, pues podría tener cierto problema, ¿no? Este tipo de información, pues a lo mejor hay que gestionarlo de otra manera. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a enviarla de una forma, bueno, de una forma simple, ¿no? Esto, bueno, pues fijaros que desde este menú simplemente nos permite duplicar la historia o hacerla pública, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para pasar esta historia a PowerPoint o a PDF o algún elemento de este tipo? Muy sencillo. Venimos aquí a nuestro centro de control, ¿vale? Y tendríamos que pasarlo a nuestro clic local, ¿no? En este caso, al que tengo yo aquí abierto, ¿vale? Que es ¿veis? Mi ClickSense Desktop. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Pinchamos aquí en los puntitos y exportamos con datos. Veis que me lo exporta aquí con datos. Vengo a la aplicación, que en este caso se llama Webinar 3, ¿vale? Y vendría aquí a Click, Webinar 3, y la abriría en mi clic local. ¿Sabes qué diferencia? Que cuando lo abro en el clic local, ¿vale? Cuando me vengo a las historias, ¿vale? Y vengo aquí, fijaros que ya desde aquí la puedo exportar a PowerPoint o a PDF. Si tenéis dudas sobre el clic en la versión desktop, pues a vuestra disposición para, bueno, pues solucionároslas o, bueno, pues ayudaros a gestionar esto. Muy bien, pues este es nuestro webinar de hoy. Os agradecemos mucho a los que habéis estado presentes y fijaros que no hemos contado cuánto se ha defraudado, no hemos generado, sí hemos hablado de importes, pero no hemos generado un informe tipo, bueno, al final hemos hablado de los defraudadores, pero no hemos generado el típico informe por KPIs, sino lo que hemos hecho ha sido transmitir una idea con una emoción, ¿no? Hay defraudadores en la compañía, ¿no? Y además defraudan, bueno, pues en algo que es bastante sensible, ¿no? En algo como barcos, ¿no? Gasto en barcos, ¿no? Pues lo dicho, muchas gracias a los que habéis estado aquí, a los que veis el webinar grabado y, por supuesto, llega una pregunta que si las presentaciones son estáticas y se puede filtrar, ¿vale? Las presentaciones, como hemos visto, son estáticas, pero si estamos haciendo una presentación dentro de Click, como hemos visto, podemos ir, voy a repetirlo, ¿vale? Podríamos ir a nuestro, ¿vale? Vamos a verlo aquí, ¿vale? Fijaros que la presentación es estática, no puedo filtrar, pero una vez que estoy haciendo la presentación, sí puedo con el botón derecho, ¿vale? Ir al origen del propio gráfico y aquí sí que podría filtrar, ¿vale? Una vez que filtro, podría borrar la presentación. Otra posibilidad es, vamos a salirnos de aquí de la presentación. Otra posibilidad, y que no la hemos visto, pero que también es interesante, es que puedo incrustar una hoja dentro de mi presentación, ¿vale? Si clico dentro de la hoja, mis medios, las hojas, ¿vale?
voy a incrustar la hoja completa. Ahora, la hoja se incrusta con los filtros que tenemos. En este caso no tiene filtros, ¿vale? Entonces, una vez que yo estoy mostrando la hoja, sí podría filtrar por cualquier elemento que quisiera. ¿Vale? A ver, Cami, importes, pues como vimos antes, mayores a 400, etcétera, 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 porque esta hoja está incrustada dentro de mi presentación. ¿Vale? Importante. Una vez que yo exporto esta hoja a PDF, esta hoja ya no estaría viva, estaría estática. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si luego cuando reviséis el webinar o cuando, bueno, pues estéis trabajando con Qlik, os surgen preguntas, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición siempre para acompañaros en este viaje al conocimiento. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar. La semana que viene seguiremos, bueno, pues para pasar estos días lo mejor posible aprendiendo cosas sobre datos y sobre Qlik. Muchas gracias a todos. Jesús Cristóbal de San. Un abrazo y mucha salud.